Amén. Hoy te decía que te traje un estudio bíblico más bien. La palabra se encuentra en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 38. Ahora, antes de pasar a la palabra, quiero que sean bien receptivos. Entiendan que si la mujer cananea se llega a poner brava con Jesús, porque Jesús le dijo perra, ella no recibe el milagro. Cuando Jesús le dice no es correcto echarle el pan de los hijos a los perrillos, literalmente le estaba diciendo perra, porque bueno, en ese tiempo a los que no eran judíos se les consideraban como perros. Jesús no se lo dijo groseramente, pero bueno, si ella se llega a ofender porque Jesús la llamó así, nunca hubiera recibido el milagro. Entonces, si ahora ustedes, lejos de sacar la enseñanza de los testimonios que les voy a contar, de las cosas que les voy a decir, se ponen a cogerle errores a lo que yo les voy a decir, no van a absorber la enseñanza. Como decía el apóstol Pablo, desecha lo malo y retén lo bueno. Entonces, quiero que de los testimonios, de los ejemplos que les voy a poner, ustedes tomen lo bueno y desechen lo malo. Amén. Entonces te decía que la palabra se encuentra en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 38. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Padre, esta es tu palabra, bendícela en nuestros corazones, que se grabe en nuestra mente y que podamos ponerla a prueba. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Hay algo que a veces nos sucede como cristianos, y es que confundimos el agua viva. Ahora, ¿por qué te digo que a veces nos confundimos? Porque ya yendo al plano espiritual, el agua viva es algo que Dios nos da. Y muchas veces confundimos el agua viva con el emocionalismo. Tristemente, el emocionalismo es algo que se ha metido de lleno en la iglesia de Jesucristo y está acabando con la iglesia de Jesucristo, porque no hay poder de Dios en la iglesia, lo que hay es emocionalismo. Primero te voy a hablar desde la perspectiva de un predicador y después te voy a hablar desde la perspectiva del que está sentado en un banco. Alguien me preguntaba, ¿puedes darme algunos consejos para ser buen predicador? Yo le decía, te voy a dar 2 consejos. Primer consejo, sé original, no imites a nadie. Porque muchas veces sucede que queremos imitar a las personas. Yo no soy Juan Carlos Harrigan, yo no soy Rudy Gracia para pararme aquí a hacer lo mismo que ellos hacen. Mujeres, ustedes no son Yesenia Ten para que el día que las inviten a predicar imiten a Yesenia Ten. Porque tristemente pasa, una vez vi una muchacha, una prédica muy interesante, la prédica muy buena, pero ella, todos los gestos, la forma de predicar, los movimientos, era una réplica exacta de Yesenia Ten. Entonces no fuimos llamados a eso. Yo no tengo ahora que para emocionarte, pararme aquí a imitar a Juan Carlos Harrigan o a Rudy Gracia o a cualquiera de ellos. Hay que ser original. Y número 2, predica evangelio puro. Predica agua viva. No trates de emocionar a las personas. No trates de emocionar a las personas. Porque el evangelio no tiene que ver con el emocionalismo. Dice la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas. O sea, no podemos ser movidos por emociones. Esto no es que usted viene al culto y, empecé a temblar. O hoy me caí al piso. O me ericé. No, esto no tiene que ver con erizarte. Esto no tiene que ver con empezar a temblar. Porque muchas veces la gente confunde el agua viva, el mover del espíritu con esas cosas. Y lamentablemente, te lo digo porque lo he visto, el pastor empieza a ministrar y hay personas que están en el culto así. Le pasa el pastor por el lado y empiezan. ¿Para qué tú haces eso? ¿Para qué lo haces? Eso, tú me disculpas, pero no, para mí no tiene otro nombre. Eso es payasá. Eso es emocionalismo. Y eso no es evangelio, eso no es agua viva. Eso no era lo que Jesús enseñaba. Compartía con los jóvenes de allá de Huey Arriba en Granma y conversaba con un joven de allá de Granma y él me decía, yo nunca me he caído, nunca he experimentado eso. Yo le decía, mijo, ni falta que te hace, Dios no te quiere en el piso.
No, pero a veces a mí me ministran y lo que pasa es que se me salen las lágrimas, porque ese es el trato que Dios tiene contigo. Dios no quiere que tú te caigas al piso. Yo jamás me he caído al piso. A mí cuando el Espíritu Santo me toca, lo que hago es que me quebranto y empiezo a llorar. Pero jamás en la vida me he caído al piso. Pero no podemos vivir de eso, no. Que yo quiero caerme, que yo quiero erizarme, que yo quiero temblar. Eso no es el agua viva, esos son vaya destellos del toque del Espíritu Santo, pero no es que ese sea el Espíritu Santo. Eso es algo que el Espíritu Santo hace, una pequeña obra, un toque que Él te deja sentir, pero esa no es el agua viva. No podemos ir a la iglesia porque hoy yo no me caí, o porque hoy no temblé, hoy el culto no estuvo bueno. Entonces, ¿para qué tú vas a la iglesia? ¿Tú vas a la iglesia a recibir palabra de Dios o vas a la iglesia a erizarte? Tenemos que ser bien prácticos, no podemos ser emocionalistas. Desde mi punto que soy predicador no puedo usar el emocionalismo, porque a veces nos emocionamos, y no te estoy hablando de gritar, no te estoy hablando de hablar alto. El problema es que también muchas veces estamos tan acostumbrados a los predicadores que gritan, que viene un predicador y te habla en un término suave, no alza la voz, dice, ese no me convence, predica flojo, no. Y estamos acostumbrados a la gritería, y tú tienes que entender, y porque la gloria de Dios. ¿Quién te dijo que los gritos es unción? ¿Quién te dijo que mientras más alto grites, más unción tú tienes? Eso no es agua viva. No podemos confundir el agua viva con emocionalismo. Y te voy a hacer una prueba que ya le hice una vez aquí. ¿Cuál de ustedes es el que tiene problemas por las noches para dormir? Ahí tenemos una. Y miren qué poca, tenemos dos. ¿Y cuántos somos? Somos pocos. Y miren, y lo que hice fue tirar una piedra. No fue que Dios me habló, no fue que Dios me lo reveló. Entonces muchas veces pasa eso, que nos emocionamos y soltamos una palabra y no es que Dios me lo esté diciendo. Y si eso lo hice aquí, que hay pocas personas, imagínense, si lo hago en la iglesia, acá hay 700, 800 personas, por defecto, uno tiene que haber. Entonces, como predicador, yo no puedo emocionarme, yo no puedo trabajar con las emociones, yo tengo que trabajar con palabra de Dios, que sea Dios el que me hable, que sea Dios el que me dé la palabra que yo voy a dar el día que predico. Esto no es emocionalismo. Y desde la perspectiva de aquel que está en el banco, usted no puede ser emocionalista, usted no puede ir a la iglesia porque el pastor grita, porque el pastor hace chiste o porque el pastor predica alto. Usted tiene que ir a la iglesia a buscar de Dios. Usted tiene que ir a la iglesia a recibir de Dios. No podemos ser guiados por las emociones. Tenemos que dejar que sea Dios el que obre, el que hable, el que trabaje. Y yo creo que también aquellos que predican suave, que no alzan la voz, también tienen unción, también tienen el respaldo de Dios. Entonces el agua viva no podemos confundirla con emocionalismo. Esto no tiene que ver con emocionalismo. Esto tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo puro, tal cual es. Yo no vengo aquí a emocionar. Discúlpame, pero yo no vengo aquí a predicarte palabras bonitas. Si tú quieres oír palabras bonitas, ve al espiritista, ve al brujo, que ellos sí te van a decir palabras bonitas. Yo vengo aquí a darte palabra de Dios. Y muchas veces la palabra de Dios te va a animar. Muchas veces la palabra de Dios te va a exhortar, te va a hablar de bendición, pero muchas veces también la palabra de Dios, que es el agua viva, te va a confrontar. Muchas veces la palabra de Dios incluso hasta te va a hacer sentir triste, porque si vemos cuando Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios, la segunda vez le dice, entiendo que mi anterior carta los hizo sentir tristes. Pero me alegro ahora de que se hayan entristecido, porque no fue una tristeza para que ustedes se murieran de dolor, sino que los hizo sentir tristes, pero los hizo sentir tristes para que recapacitaran. Entonces quizás muchas veces incluso la palabra de Dios te haga sentir triste, pero es para que esa tristeza te haga reflexionar y tú digas, no lo estoy haciendo bien, tengo que hacerlo bien. Entonces la palabra de Dios no es nada más para emocionarte, para animarte, no, también es para corregirte, para enseñarte, para instruirte. No podemos confundir el agua viva con emocionalismo. Ahora, nosotros
no somos el agua viva. Nosotros somos como esa tubería por la que corre el agua, ¿verdad? Esa tubería por la que el agua fluye. Pero sucede algo. Y dice el libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 18. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda. Y esta es la parte que quiero adaptar a la prédica. Y que bebiendo las aguas claras, enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Déjame adaptarte esto a lo que estamos hablando. Nosotros somos la tubería por la que fluye el agua. Ahora, la tubería, muchas veces, usted pone un sistema hidráulico nuevo. Le pones tuberías nuevas, el tanque nuevo, el grifo, la pluma nueva. Y cuando brota el agua que sale es un agua limpia. Pero con el tiempo, aunque usted mantenga el tanque limpio y aunque el agua que entre sea limpia, la misma tubería va creando un sarro. Y el agua que sale, a veces sale turbia. A veces sale con algunos churrecitos. Y es lo que me está diciendo este versículo. Enturbiamos el agua. Ahora, ¿cómo usted y yo enturbiamos el agua viva que corre en nuestro ser? Déjame decirte algunas cosas que ensucian y enturbian el agua viva que hay en nosotros. Falta de humildad. La falta de humildad es algo que enturbia el agua viva. El cristiano tiene que ser humilde. Dice la Biblia, Dios mira de lejos al altivo, pero al humilde lo atiende, al humilde lo tiene de cerca. Entonces, no podemos creernos mejor que nadie. Te voy a hablar como dice Pablo en una ocasión. Dice, vamos a hablar con locura. Y como te decía ahorita, quiero que saquen lo mejor de esto. No que ahora usted salga diciendo, ay, como se cree cosa el misionero. No, saca lo mejor de lo que te voy a decir. Mira, humanamente hablando, ninguno de ustedes lleva más tiempo que yo en la iglesia. Ninguno de ustedes ha leído más la Biblia que yo. Ninguno de ustedes tiene más títulos ni seminarios que yo. Pero quieres que te diga algo, todo eso se convierte en basura si no soy capaz de ser una persona humilde. Si todos esos títulos y todo ese tiempo que llevo en la iglesia me hacen creerme cosas y creerme que yo soy mejor que ustedes, déjame decirte que es por gusto todos los títulos. Es en vano, no sirven de nada. No sirven de nada. Porque el cristiano tiene que ser humilde, porque Jesús fue capaz de lavarle los pies a los discípulos. El Rey de Reyes, el que no tenía que hacerlo, fue capaz de hacerlo y nos demostró lo que es la humildad. Entonces nosotros no podemos creernos mejor que nadie. Yo no puedo creerme que soy mejor que ustedes, que soy el único que Dios usa aquí en la misión, que soy el único que puede predicar o que soy el único que puede orar por los enfermos para que se sanen. No, Dios también puede usarlos a ustedes. Entonces el cristiano fue llamado a ser humilde. Y tristemente el egocentrismo es algo que afecta mucho a los hombres de Dios. Tristemente, porque llegan a un nivel donde ya se creen que ellos son los únicos ungidos. Y es lamentable ver tantos hombres de Dios que al final se pierden, terminan descarriados por falta de humildad. Tenemos que ser humildes. Y esto aplica a todos, no solo para el líder. No solo para el líder. Porque muchas personas quizás ahora no tienen muchos recursos y te pasan por al lado y te saludan y se relacionan contigo. Pero le empezaron a mandar remesas de afuera, empezó a subir y entonces ya no quiere hablar contigo, ya no quiere relacionarse contigo. Ya son otras personas. Ya son otras personas. Y eso muchas veces también pasa dentro del pueblo de Cristo. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. El cristiano debe de ser humilde. Y me encantan unas palabras que decía el obispo una vez. Dice que estando en un lugar alto que visitó en los Estados Unidos, en una torre ahí, como que cuando miró para abajo le dio impresión y cayó de rodillas. Y entonces dice el obispo que él estaba en un lugar alto donde cuando miró para abajo como que le dio impresión y
que cayó de rodillas y él decía que el Espíritu le ministraba: mientras más alto estés, más de rodillas tienes que estar, más humilde tienes que ser. Entonces, como cristianos tenemos que tener esa mentalidad: mientras más alto Dios nos lleve, más debemos depender de Él, más debemos estar de rodillas ahí: Señor, ten misericordia, ayúdame. Porque tristemente el egocentrismo es algo que nos afecta a todos y tenemos que estar luchando con ello constantemente. Segunda cosa que enturbia el agua viva: la competencia. Tú y yo no fuimos llamados a competir los unos con los otros. Yo no tengo que ponerme ahora a competir con el misionero de Alcide Espino, porque allá él tiene 60 personas y yo tengo que llegar a 60 personas. No fuimos llamados a competir. Yo fui llamado a predicar el Evangelio. Yo fui llamado a trabajar con almas, no a competir con nadie. La competencia no puede estar en la mente del cristiano. El cristiano fue llamado a estar compitiendo a ver quién predica mejor, a ver quién lo hace mejor, a ver quién canta mejor. No fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a predicar el Evangelio. ¿Quieres que te dé una buena competencia? Compite a ver quién gana más almas para Cristo. Y quizás esa sea una buena competencia. Vamos a competir a ver quién predica más el Evangelio, pero no aquí en el púlpito, en las calles, a las personas, a ganar almas para Cristo. Y al menos esa competencia va a surtir un buen efecto, porque van a haber gente que se van a salvar. Pero no fuimos llamados a competir. El apóstol Pablo decía: hay unos que predican el Evangelio por contienda, pero hay otros que lo predican por amor. Ahora a mí lo que me contenta es que se predique el Evangelio. Entonces, si fuéramos a competir en algo, que sea en evangelizar y llevar la palabra al perdido para que se salven, a ganar más almas para Cristo. Vamos a ver quién gana más almas para Cristo. Esa sí sería una buena competencia. Pero no competir a ver quién predica mejor, quién viste mejor. El cristiano no fue llamado a eso. Otra cosa que enturbia el agua viva: la envidia, el celo. Es algo que enturbia el agua viva, que la ensucia. Y como cristianos tenemos que limpiar todo eso. No, porque a Frances la pusieron a predicar en la iglesia, y yo que soy misionero y llevo años en la iglesia y jamás me han dado una oportunidad. ¿Y por qué la ponen a ella? Que lo que lleva son 3 meses en el Evangelio. Porque a Julia la pusieron a dirigir el grupo Alabanza, y yo que quería cantar y nunca me han dado la oportunidad. Y estamos constantemente llenándonos nuestro corazón de envidia, de celo, de amargura. Nosotros como cristianos no fuimos llamados a eso. Como cristianos tenemos que limpiar nuestro corazón de esas cosas. Tenemos que limpiar nuestro corazón de todo celo, de toda envidia. Si Dios bendice a mi hermana Francia o a mi hermana Julia, gloria a Dios. Regocijarme por las bendiciones de mi hermano. Dios tiene bendiciones para todos nosotros. No es que Dios va a bendecir más a Julia y entonces porque como Julia es más bendecida, entonces ya no hay bendición para mí. No, con Dios no funciona así. Dios tiene abundancia de bendiciones para todos. Entonces no podemos ponernos celosos porque Dios está bendiciendo a Francia, porque Dios está bendiciendo a Julia. No, vamos a buscar nosotros también la bendición de Dios. Vamos a pelear la bendición de Dios. No tengo por qué celar o envidiar a mi hermano, si Dios también tiene algo para mí. Orar, buscar que sea Dios el que nos bendiga. Y si a mi hermano le está yendo bien, gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, bendícelos más todavía. Porque muchas veces estamos dentro de la iglesia, pero estamos así mismo. Porque le dieron a aquel una oportunidad. Yo que llevo años en la iglesia, jamás me han puesto a dirigir ni un culto. Y lo que hay aquí es algo feísimo. Envidia, celo. Cuando se supone que esas cosas dentro de la iglesia y dentro del cuerpo de Cristo no deben estar. No debe existir. Entonces tenemos que limpiar nuestro corazón de toda envidia, de todo celo. Tenemos que limpiarlo. Si está bendiciendo a mi hermano, gloria a Dios por eso. Ya la bendición mía está en camino. La falta de sometimiento es otra cosa que también enturbia el agua viva. La Biblia dice
por causa de Dios, someteos a toda autoridad. Entonces debemos aprender a someternos a las autoridades que Dios ha puesto. Ahora aquí, en este territorio, en esta misión, el líder que Dios puso fue a mí. Ahora voy a abrirte un paréntesis ahí. Cuando tú no tienes que someterte a mí es cuando yo te estoy mandando a hacer algo que va contra tus principios como cristiano. Cuando yo te estoy mandando a hacer algo que va en contra de la palabra de Dios. Entonces ahí tú tienes total libertad para decir no. Pero como cristianos debemos someternos a las autoridades que Dios ha puesto. Porque si ahora, por ejemplo, el día de mañana, a los predicadores no les gusta hablar de esto, pero tenemos que entender algo. El rey David era un hombre conforme al corazón de Jehová y pecó. Le falló a Dios. O sea, todos estamos expuestos a caer. Todos estamos expuestos a fallarle a Dios. Si el día de mañana yo cayera en pecado, usted es libre de no seguirme. Aunque usted me ame con la vida, aunque usted se identifique conmigo, no me sigas. El día que yo esté mal, ora por mí, pídele a Dios que tenga misericordia y que me restaure, pero no me sigas. Aunque yo te diga, sígueme, aunque yo quiera abrir otra misión en otro lado, no me sigas. Te lo estoy diciendo hoy para que lo tengas, anótalo. No me sigas, porque lo vas a estar haciendo mal. Lo vas a estar haciendo mal. Pero fuera de eso, si yo te digo, hoy vamos a hacer el culto de esa manera, tú no tienes por qué decir, no, pero hoy no vamos a recoger la ofrenda, hoy no vamos a tener un tiempo de testimonio. Porque hay personas que tristemente son así y no saben someterse a las autoridades que Dios ha puesto. No saben someterse a los líderes que Dios ha puesto. Porque yo tengo una líder de misionero a la que tengo que rendirle cuenta, y cualquier movimiento que hago aquí en la misión y en la misión de Villanueva, yo enseguida la llamo y le digo, mi hermana, mira, hice esto. Mi hermana, mira, vamos a abrir una célula, o mi hermana, vamos a cerrar una célula, o vamos a hacer tal movimiento. Y constantemente yo le estoy rindiendo cuenta. Porque es una líder que está por encima de mí y ella tiene que rendirle cuentas al pastor, y el pastor al superintendente, y el superintendente al obispo, el obispo a la junta consultiva. Entonces tenemos que aprender a someternos a las autoridades que Dios ha puesto. Y esto es en el mundo eclesiástico, pero en el mundo secular también tenemos que aprender a someternos a las autoridades. Aún al jefe ese en el trabajo que es un pesado, que es un bofe, que te tiene el pie puesto encima, al profesor que te tiene la vida hecha un yogur. Hay que someterse a esas autoridades. Porque la falta de sometimiento es algo que también enturbia el agua viva. Que no sabemos someternos. Y como te decía ahorita, vuelvo a ponerte el mismo ejemplo, y es un ejemplo que me encanta, porque cuando yo trabajé con los secundarios, Frances se debe acordar, que yo estuve atendiendo, ¿recuerdas quién es Andy? El chiquitico, Andy. Andy yo lo cogí prácticamente, lo fui discipulando, y yo le cogí tremendo cariño a Andy. Y a Andy yo lo cogí como si fuera un discípulo mío, y lo instruía y andábamos para arriba y para abajo, y yo le daba consejos. Hoy en día Andy es líder de evangelismo en los jóvenes. Yo no soy líder en los jóvenes ya, ¿verdad? Y si fuéramos a hablar humanamente, pudiéramos decir, bueno, Andy no es más espiritual que yo, Andy fue discípulo mío, a Andy yo lo enseñé. ¿Qué me puede enseñar a mí Andy? Y que cuando Andy venga y me diga, bueno, mira, hace falta que hagas esto en la liga, cuando estamos ahí en los tiempos jóvenes, que me digan, mira, hace falta hacer esto, y que yo diga, me va a mandar a mí, si tú eres un niño, yo a ti te enseñé. Esa no es forma de actuar de un cristiano. Y muchas veces Andy me ha dicho, hermano, mira, hace falta mover unas sillas ahí. Está bien, mi hermano, no tiene problema. ¿Por qué yo tengo que creer que yo soy mejor que Andy? ¿Por qué yo tengo que creer que yo no puedo someterme a él, que es el que está ahora de líder en los jóvenes, que es líder mío también, que pertenezco a la Liga de Jóvenes? Y entonces yo no me voy a someter a él porque él es más joven que yo, porque yo fui el que lo adiestró, porque yo fui maestro de él, o porque yo fui... No, el cristiano no puede pensar de esa manera. Tenemos que aprender a someternos. Tenemos que aprender a someternos. Porque ¿quién más grande que Jesús? Nadie.
Y sin embargo, cuando a Pedro le preguntan, ven acá, ¿y tu maestro no da impuestos? Jesús podía haber dicho, yo no tengo que dar impuestos si yo soy hijo de Dios. Yo soy Dios, yo no tengo que pagar impuestos. Pero sin embargo, él se sometió y pagó sus impuestos. Entonces, como cristianos tenemos que aprender a someternos a las autoridades, a someternos a toda aquella autoridad que Dios ha puesto por encima de nosotros. Porque la falta de sometimiento es algo que enturbia el agua viva. El odio, el rencor, la amargura son cosas que también enturbian el agua viva. Porque Julia habló mal de mí el otro día. Ahora a Julia le tiene que ir mal por eso. Ahora le tiene que ir mal. Y Julia va a predicar aquí. No, ahora tiene que pasar una pena cuando predique porque ella habló mal de mí. ¿Por qué? ¿Por qué si la Biblia dice bendice a los que te maldicen? Aún a tu enemigo tú tienes que bendecirlo, perdón. Aún a tu enemigo tú tienes que bendecirlo. No puedes desearle el mal a las personas, no, porque Julia me hizo un daño. Ahora se tiene que ir para el infierno. ¿Por qué? Al contrario, que Dios tenga misericordia. Y aquel que me hizo un daño, aquel que me ofendió, Padre, ten misericordia de ellos. Yo no puedo querer que mi hermano se vaya para el infierno. Yo no puedo querer que al prójimo le vaya mal porque me ofendió, porque me faltó el respeto. No. Y a veces es triste ver que esas cosas pasan dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. No, porque fulano me ofendió. Y es el rencor ahí guardado y la amargura. Y quizás no lo digo, pero lo estoy pensando. No, él tiene, para que aprenda, para que reconozca que hizo mal y que venga y me pida perdón. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que querer que le vaya mal al prójimo? No. No podemos dejar que nuestro corazón se llene de odio, de rencor, de amargura. No podemos dejar que eso suceda. Me hizo un mal, bueno, Dios tenga misericordia de él. Que Dios tenga misericordia. Pero no puedo querer que le vaya mal. Porque estamos enturbiando el agua viva que hay en nosotros. Y ahí aplica el versículo que te leía de Ezequiel. Cuando enturbiamos el agua viva, lo que sale es un agua churrosa, un agua sucia. Y es como el versículo de Ezequiel, que estamos tomando del agua viva, pero ensuciamos el agua que sale. El agua que está llegando a nosotros. Y si oramos, leemos la Biblia, nos llenamos de Dios, pero entonces lo que sacamos es odio, rencor, envidia, amargura, y lo que estamos soltando no es agua viva, es agua sucia. Es agua sucia. El buscar el reconocimiento, algo que también enturbia el agua viva. Querer que me reconozcan por lo que yo hago. Todos nos gusta que la gente valore lo que hacemos. A todos nos gusta que las personas reconozcan cuando hacemos un buen trabajo. Pero no podemos trabajar por eso. No podemos hacer las cosas buscando reconocimiento. Porque llega el momento que entonces yo predico para que me vean. Yo predico para que cuando yo termine ustedes digan, wow, pastor, qué clase de palabra. Mi hermano, de verdad que oye como Dios te usa. No es para eso que Dios me llamó. Entonces no podemos hacer las cosas por reconocimiento. Si hoy yo fui a la iglesia y la limpié, hice algún servicio en la iglesia, no puedo hacerlo para que me vean o andar diciéndolo, oye, yo fui hoy a la iglesia y no te vi a ti. No es para eso que hacemos las cosas. No hacemos las cosas por reconocimiento. ¿Qué dice la Biblia? Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Si hiciste una buena obra, no la hagas por reconocimiento, no la hagas para que la gente te vea. Que sea Dios el que te vea y Él se ocupará de recompensarte. Él se va a ocupar de recompensarte. Pero no podemos hacer las cosas buscando el reconocimiento humano. Porque eso enturbia el agua viva y llega el momento que hago las cosas para brillar yo. Para que la gente me vea brillar a mí. Si aquí el que tiene que brillar es Cristo. Aquí el que tiene que brillar es Dios. Si te reconocen lo que haces, bien. Si no lo reconocen, no importa, ya Dios pagará. Dios me pagará por eso. Dios me dará mi recompensa. Pero no puedo trabajar por el reconocimiento humano.
La murmuración, esto afecta a todo el mundo. Creo que nadie puede decir que en un momento determinado no ha murmurado. Porque todos en algún momento hemos hablado mal de alguien. Y eso es algo que enturbia el agua viva, el chisme, la murmuración. Hablar mal de tu hermano. Porque se paró a predicar y no te gustó la prédica. Esa prédica que dio hoy es un agua azúcar. Eso estuvo flojita. Estuvo flojita y estás murmurando de tu hermano que se paró a dar una palabra de parte de Dios. Ves que tu hermano cayó y se fue de la iglesia. Eso se veía venir. Chico, y si se veía venir, ¿por qué no te acercaste a él? ¿Por qué no le dijiste, mi hermano, mira, ten cuidado, esto que estás haciendo no está bien? Después que cayó, entonces vas a hablar mal de él. Eso se veía venir. Ya eso yo lo veía venir. Si lo veías venir, ¿por qué no te acercaste a él? A hablarle. ¿Por qué no te acercaste a tratar de ayudarlo? No fuimos llamados a estar hablando mal del que cayó, a estar hablando mal del que pecó. Pablo decía, el que cree estar firme, cuide, mire que no caiga. Entonces no fuimos llamados a estar hablando mal de aquel que falló, de aquel que se apartó. No, Padre, ten misericordia de él. Pero no fuimos llamados a estar chismeando y murmurando de nuestros hermanos. Porque el chisme y la murmuración es algo que enturbia el agua viva que hay en nosotros. Es algo que ensucia el agua viva. Y lo más triste de todo esto es que todas estas cosas de las que te he hablado son pecados y faltas que no son visibles. Son cosas internas que no se ven. Y Jesús dijo en una ocasión, en aquel día muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, Pero yo les diré, aléjense de mí, porque no los conozco. Jesús no estaba hablando de personas que estaban sentadas en un banco. Jesús estaba hablando de ministros de Dios que estaban parados en un altar, que predicaban, que oraban por las personas, que hacían milagros, que eran usados en sanidades, pero no tenían un corazón limpio. El agua que había dentro de ellos estaba turbia, no era agua viva. Y qué triste sería que llegue usted al cielo creyendo que es salvo, y cuando llegues allí, que Jesús te reciba, te diga, aléjate de mí porque no te conozco. Pero Señor, si yo predicaba, si yo iba todos los días a la misión del llano a predicar, yo visitaba, yo hablaba con las personas, pero lo que había en mi corazón era todo esto que vimos anteriormente: odio, rencor, amargura, envidia, celo. Porque muchas veces nos arreguindamos de los dones. Muchas veces creemos, porque yo hablo en lengua, porque oro por los enfermos y se sanan, porque doy profecías que se cumplen, y nos arreguindamos, nos sujetamos de eso y pensamos que por eso vamos a ser salvos. No. Somos salvos por, nuestra relación con Dios, por lo que hay dentro de nuestro corazón, por el fruto del Espíritu. Porque Jesús lo que va a medir es el fruto, no los dones. Entonces tenemos que limpiar nuestro corazón, nuestro interior, de todo aquello que no le agrada a Dios, para tener un agua viva, genuina. Para que el agua que hay dentro de nosotros sea un agua viva de verdad, no un agua turbia, no un agua sucia. Para que cuando hablemos la palabra de Dios, para cuando le hablemos a las personas se sientan identificadas, que sea un agua limpia, no que cuando tú hables lo que salga sea un fanguero, que sea agua viva. Y por último, quiero hablarte de algunas cosas que frenan el agua viva, que hacen que el agua viva se detenga. El desánimo por no lograr alcanzar metas o proyectos hace que el agua viva se frene. Te voy a hablar de un líder que el agua viva de él se frenó. ¿Me dejan hablar de un líder? ¿Me dejan hablar mal de un líder? ¿Ustedes me lo permiten? Bueno, aunque no me lo permitan, yo voy a hablar mal de él. Ese líder lo tienen enfrente. Fui yo. Ustedes me abrieron los ojos, pensaron que iba a hablar mal de otro. No, te voy a hablar mal de mí.
Hubo un tiempo que el agua viva en mí dejó de fluir. Por eso mismo, porque me desanimé, porque no alcancé las metas. Yo llegué de misionero a Villanueva y yo aspiraba multitudes, pero nada, 2, 3 personas, 2, 3 personas. Entonces, personas que discipulé, personas que instruían la palabra, al final se fueron y más nunca fueron a la misión. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto si yo les di agua viva? No fue invento mío, yo les prediqué palabra de Dios genuina. Y me desanimé, me frustré. Porque yo decía, entonces mi trabajo ha sido por gusto. Entonces yo no estoy capacitado para ser misionero ni pastor. Pero, ¿sabes qué? El Señor me dio esta palabra en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 11. Dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Y esto lo decía el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, un hombre que verdaderamente era usado por Dios y un hombre que de verdad se gastaba mucho más de lo que yo me puedo haber gastado en la obra de Dios. Y aún a él le sucedían estas cosas. Entonces, ¿cuánto más a mí? Y recuerdo que un día voy a predicarle a 2 personas y era de noche, así como mismo estamos hoy en apagón y lloviznando. Y fui a predicarle y nada más habían 2 personas. Y eso me hizo sentir triste, me hizo sentir frustrado. Pero el Espíritu me llevaba al pasaje de Felipe. Felipe tenía un avivamiento en la ciudad de Samaria. Y Dios lo movió al desierto por una persona. Por uno lo movió al desierto. Y Dios me decía, si no eres capaz de predicarle con amor a 2 personas, el día que te ponga en un lugar de honra, tampoco lo vas a hacer con amor. Y eso me hizo recapacitar y hizo que de nuevo el agua viva empezara a fluir. Que de nuevo el agua viva empezara a correr. Que yo cobrara nuevos ánimos para que el agua viva no se detuviera. Entonces no podemos frustrarnos porque a veces no alcanzamos proyectos. No podemos frustrarnos porque a veces no hemos alcanzado las metas que nos trazamos. No podemos frustrarnos por eso. Tenemos que seguir trabajando en la obra de Dios. Tenemos que seguir dando el agua viva que Dios ha puesto en nosotros. No te puedes cansar de predicarle el evangelio a tu vecino inconverso o a tu familiar que no conoce de Dios. Tienes que seguir hablando, tienes que seguir dando esa agua viva que hay en ti. No puedes desanimarte, no, porque es que yo llevo años hablándole a mi hijo y nada, no importa, sigue hablándole. Sigue dándole el agua viva. En algún momento el Espíritu Santo va a hacer la obra en él. Tristemente hay personas que aunque tú las motives, aunque tú las embulles, no van a recibir esa agua viva. Hay personas que por mucho que tú trates de empujarlas, no se contagian con el agua viva. Y he aprendido que como líder, yo no fui llamado a empujar a nadie ni a arrastrar a nadie. Yo fui llamado a darle el agua viva al que la quiere recibir. Cuando vemos la parábola del sembrador, que explica dónde cayeron las 4 semillas, de las 4, solo una dio fruto. Lamentablemente es así. No todos dan fruto. Si lo hiciéramos en base a 100, solo 25 dieron fruto. La 4ª parte fue la que dio buen fruto. La otra 3ª parte, las otras 3 partes, no dieron buen fruto. Entonces, no podemos desanimarnos por no alcanzar metas, por no alcanzar proyectos. Tenemos que seguir dando el agua viva. Tenemos que seguir dejando que el agua viva fluya a través de nosotros. Dios es el que se encarga de hacer la obra. Y por último, te voy a confesar un temor que siempre he tenido. Como predicador, como misionero, siempre he tenido un temor. Y es quedarme sin una prédica para dar. Quedarme sin algo para compartir. Quedarme sin esa agua viva para dar. Porque yo no me paro aquí a inventar una prédica. Yo no es que cojo un versículo bonito que encontré en la Biblia para dártelo. No, yo necesito que Dios me dé una palabra. Y muchas veces he sentido temor de quedarme sin una palabra para dar. Pero ¿sabes qué? Un día en oración
el Espíritu me decía, el que va a la fuente todos los días, siempre tiene agua. Y asimismo, el cristiano, que todos los días tiene intimidad con Dios, no le falta la revelación, la unción, ni las bendiciones. Cuando usted tiene una buena intimidad con Dios, cuando todos los días usted busca en la fuente que es Dios, esa agua viva, constante, y busca renovar tu agua para que no se estanque, para que no sea un agua turbia, para que el agua esté constantemente en movimiento y esté constantemente corriendo, a ti no te van a faltar las bendiciones, a ti no te va a faltar la provisión, porque Dios se va a ocupar de proveer, de suplir en tu necesidad. Dios va a estar al pendiente de ti. Entonces no dejes que el agua viva deje de fluir, no dejes que el agua viva en ti se enturbie, no dejes que el agua se detenga. Ve todos los días a la fuente para que el agua viva en ti esté corriendo todo el tiempo. Amén.